Bienvenido a Día Cero, el diario de un cinturón blanco. Semana 3-4/5. Sí. Feliz año. Feliz 2021. Gran 2021. Gran 2020. El año donde muchos de nosotros hemos sobresalido de nosotros mismos, a la fuerza o no a la fuerza. El año de los imparables, el año de la trascendencia, el año más interesante que hemos vivido, el año más incierto que hemos vivido, el más desconcertante, el más temeroso quizá, el más aventurero. Piensa todo lo que ha sucedido este año. Wow. Desde el confinamiento hasta salir de mi país, viajar a lugares donde no pensaba que iba a viajar, crear proyectos como imparables en tiempos de crisis, 46 talleres online, tocando todas las habilidades núcleo y superhábitos más importantes para el momento que vivimos en el confinamiento y para mucho más allá. Talleres online que fueron para todos, donde casi, más de 1000 personas se unieron a todos esos talleres, no, mucho más de 1000 personas. Crear, escribir, lanzar el libro de Escuela de Estoicismo Moderno. A pesar de todo eso que he vivido, me encuentro aquí como sin haber vivido todo eso. Porque pensar en todo lo que he hecho solo puede ser una losa para todo lo que voy a hacer, todo lo que estoy haciendo y todo lo que voy a hacer. Eso es lo que me he dado cuenta en todo este tiempo, que cuando realmente quieres hacer algo grande con tu vida, vivir libre y poder estar aquí disfrutando al mismo tiempo que creas, que produces, que lanzas, que ganas, pero también pierdes, que montas tu negocio, que creas tu nuevo producto, que lanzas tu servicio, que te reinventas. Eso necesita dejar todo el bagaje que tienes atrás a un lado y, si puedes, a diario mejor. Esa es la esencia de estos episodios de Día Cero. Esto es lo que trato de hacer ahora aquí en Estados Unidos. Entre el último episodio y este, marché a Tulum de forma inesperada para celebrar el año con unos amigos, porque Nochebuena lo pasé aquí, escribiendo, tranquilo, bien, perfecto. Pero me apetecía compartir, me apetecía vivir con otras personas. Y creo que no hay que castigarte, solo hay que ser gentil y escuchar lo que te apetece. Hay momentos en los que la soledad es tu mejor compañero y hay momentos en los que otras personas son tus mejores compañeros. Aprende a saber cuáles son esos momentos. Aprende a amarte y amar a otros, y aprende a amar tu soledad y tu compañía. No hay nada que esté bien de una forma y nada que esté mal de otra forma. Al final todo está bien o mal dependiendo las perspectivas y las circunstancias. Si aprendemos a estar en el lugar donde debemos estar, no deberemos preocuparnos por si está bien o mal. Y esto es lo que he aprendido en estos días. He aprendido a que deja escapar todo lo que tienes, incluso rutinas. Me refiero que no puedes quedarte apegado a tu rutina porque tu rutina funciona, porque tu rutina un día de estos dejará de funcionar, igual que la productividad o la ultraproductividad. Y si nos apegamos a las cosas que funcionan, cuando dejen de funcionar nos frustraremos porque queríamos que funcionaran y no estaban funcionando. Es que el mundo cambia, la vida cambia, todo cambia, excepto tu apego con las cosas que funcionan no cambian porque crees que al día siguiente va a funcionar. No, cambiará y modificará, cambiará y se modificará, tú tienes que cambiar y modificarte con ello. Al mismo tiempo tienes que aprender a ver esa evolución diaria, frenética, constante que hay, y eso quiere decir que debes estar y vivir en estado permanente de reinvención y tratar de que tus rutinas no sean un esclavo, que levantarte todas las mañanas y meditar, no sea, me levanto a las 6 de la mañana y medito a las 6 de la mañana y hago esto a las 4, a las 5, a las 7, no, tienes que hacer algo y sabes que quieres hacerlo porque te hace sentir bien. Bien, hazlo cuando fluya, no cuando tenga que ser. ¿Por qué? Porque un día no podrá ser cuando tiene que ser. Entonces, ¿qué pasará cuando tiene que ser? Pues que no estarás completamente alineado y no estarás disfrutándolo porque estarás
con un montón de turbaciones mentales sobre cuándo tenías que haberlo hecho, cuándo no lo tenías que haberlo hecho, cómo deberías haberlo hecho. Y eso en realidad es la vida. Y eso en realidad es lo que aprendemos a diario. Y eso en realidad es lo que pasa con las relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compromisos, con nuestras responsabilidades, con lo que nosotros nos cargamos a nosotros mismos, con todo lo que nos golpeamos mentalmente y emocionalmente. Pero es que todo evoluciona, todo sigue, todo está en completo movimiento todo el rato, pero nosotros no. Nos quedamos estancados porque pensamos que este es el lugar seguro, y este lugar seguro ya no existe. Lo único seguro es que no pares de moverte. Y de esto me doy cuenta cuando hago alianzas, cuando hago colaboraciones profesionales, en los negocios que estoy iniciando, en los que se han caído en estas semanas, en los que no han salido, en los que me dijeron que saldrían y no he sabido nada de ellos. En todo esto me doy cuenta de que a veces lo que la persona espera de mí es mucho más alto de lo que yo le puedo entregar. Y ahí me he dado cuenta, y ha sido uno de los grandes aprendizajes, de que no. De que cuando eso suceda, voy a decir, no puedo ayudarte, no voy a ayudarte, no quiero ayudarte. Porque incluso cuando alguien te paga por un servicio, tú no tienes todo el peso. Porque yo puedo guiarte o puedo acompañarte en tus esfuerzos de marketing de impacto, en alto rendimiento holístico, en ultraproductividad, en tu empresa, en tu equipo, en ti mismo. Pero si tú no haces el trabajo que toca hacerlo, el compromiso y la responsabilidad, y sabes que dentro de esto pueden salir algunas asperezas e incomodidades que te pueden perturbar, por mucho que haga, no voy a poder hacer nada. Y eso hace que mucha de la culpa o de la responsabilidad innecesaria que cargamos en nosotros se disipe, desaparezca, se evapore o tú la empujes. Y esto es importante, esto es algo que me llevo de estos días. Algo que me llevo de estos días también es darme cuenta de que tenemos que tomarnos muchos respiros de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestras habilidades, de nuestra vida, de nuestra disciplina, de todo lo mejor y todo lo peor y todo lo que sea, de todo. Y estoy preparando a hacerlo. En mi caso voy a tomar un amplio respiro para tomar perspectiva de todo. Probablemente a finales de enero, cuando empiezo el retiro de Kyolche con la escuela Kwanghum de Zen, que será online, de allí en Palmo con Costa Rica, Colombia, quizá México de nuevo, luego España para hacer un Vipassana, y espero que ya vuelta a Estados Unidos teniendo una extensión de la visa y ya empezando a aplicar para la visa especial de 2-3 años, que todavía no la tengo y finalmente el 1 de febrero quizá deba salir de aquí, y esas cosas que suceden en el camino. Así que abiertos a la posibilidad, desapegándote, ¿no?, de todo lo que te pertenece, porque no te pertenece nada, y de todo lo que crees que te hace bien, porque lo que hoy crees que te hace bien, mañana no lo será, porque querrás ser la misma persona que el otro día. Y esto lo estoy viendo en un montón de gente con la que estoy trabajando ahora mismo uno a uno en consultorías online. Es paradójico, me he venido a Estados Unidos y estoy trabajando con un montón de personas que son de otros países menos de Estados Unidos, pero bueno, eso me está permitiendo poder vivir y sobrevivir y tener ingresos recurrentes y trabajar de forma perfecta con un montón de personas, como ahora en breve me toca con Aitor, luego con Olga y luego con Juan en one-to-ones que he decidido empezar a hacer, y la verdad que están funcionando bien, y esto está siendo otra línea de ingreso en mi profesión y para mi vida y para mi empresa. Así que tengo que ver la hora, creo que sí. He llegado a la hora en la que tengo ya que cortar, así que gracias por estar aquí. Recuerda que el cinturón blanco, no hay ningún maestro que te diga que es un maestro. No hay ningún maestro que te diga que es un cinturón negro. Creo que un verdadero maestro de la vida, de tu profesión, de tu especialidad, de tu familia, es siempre un cinturón blanco. Porque siempre sabe que no sabe, tío. O tía, está aprendiendo. Así que vamos a ello. Vamos a fluir. Ya sabes, en el pasado episodio expliqué que estuve cerca, en una experiencia cercana a la muerte, la más cercana que he vivido nunca, y ahora lo he integrado mejor. Todavía tengo que integrarlo más. Voy a contar con una serie de profesionales que me han recomendado, porque me gusta integrar mucho las cosas, porque creo que puedes sacar fuego
sabiduría pura de ellas, de todo lo que hacemos en el día. Integrar es clave. Pues cuando vives una experiencia pico, todavía lo es más. Esta es tan pico que siento que necesito que hay gente que me ayude a hacerlo. Así que vamos a ello. Estoy muy, muy contento de pedir ayuda, de contar con alguien más, ¿no? Y de siempre recibir nuevos inputs como recibo de gente fantástica. Por cierto, voy a dejar aquí abajo una lista con las 42 personas, alrededor de 42 personas, que más me han impactado en 2020 y con todas las experiencias que he vivido que más me han impactado. Es un artículo, un post, una sacudida que publiqué en isragarcia.es y que ahora... son las 5. Un momento. Entonces no tengo la reunión ahora. Falta una hora. Bueno, pues puedes tenerme un poco. Como decía, todas las personas y experiencias que más me han impactado en 2020, lo escribí para isragarcia.es el otro día. Y cuando te hablo de integrar, esta es una libreta que si vas a mi Instagram verás un montón de frases de estas desde que abrí mi Instagram en 2008, y esto es algo que hago desde 2004. La escalera de la vida, y me sirve para integrar lo más importante que he aprendido en el día. Así que lo que ves son mis aprendizajes. Y el viaje continúa. El viaje siempre continúa. Siempre desde día 0 y a veces desde día 1, pero no más. Y luego con mentalidad cinturón blanco, con actitud no sé, porque eso es lo que realmente nos hace imparables. Por cierto, si quieres participar en el siguiente taller de Imparables en tiempos de crisis, que vuelve, segunda temporada, talleres online, este primero es gratuito, depende de cuando veas el vídeo, puedes inscribirte también aquí abajo en la descripción del vídeo. Búscalo y vamos a ello. Vamos a ello. Gracias por estar aquí. Feliz, gran 2021 o lo que sea.